Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal. Bueno, la noticia en este momento es la respuesta de Israel a Irán. Ya sabemos que hace unos días Irán lanzó un ataque sin precedentes, un ataque directo sobre territorio israelí, mandando una cantidad impresionante de misiles, de drones que no tuvieron ningún efecto desastroso, no hubo pérdidas humanas, lo que pareció más una muestra de intenciones o como mostrarle al mundo de que Irán puede hacer frente a Israel en el tema bélico. Ante esta acción, ya Israel había dicho que tenía intenciones de responder el ataque. Sabemos que estos dos pueblos en su genética tienen lo que es la venganza, ¿no? El tema de las venganzas lo tienen como herencia, como legado histórico. Lo han demostrado, ¿no? Cómo han vivido en permanente enfrentamiento bélico con distintos pueblos durante miles y miles de años. Lo que yo no me esperaba es que la respuesta por parte del pueblo hebreo fuera tan rápida. Y también llegué a pensar que si llegasen a responder, sería con una potencia y una fuerza pues desmedida como nos tienen acostumbrados. Pero la respuesta de Israel tampoco fue muy fuerte. Creo que es como para mostrarle a Irán que pues ellos no se van a quedar con los brazos cruzados, mostrarle al mundo que ellos pues se pueden defender, pero de momento daño real no se han hecho. Parece más aquí pues un conflicto muy pequeño, se muestran los dientes, se amenazan, se dicen, pero nada grave de momento. Porque esto no quiere decir que no pueda llegar a escalar. La respuesta del pueblo hebreo contra Irán no fue la respuesta más feroz que se temía, ¿no? Esto era lo que temían presidentes como Joe Biden y otros líderes occidentales. Se había instado al gobierno israelí a poner fin a la peligrosa serie de acontecimientos que comenzaron con el asesinato por parte de los hebreos a un alto general iraní en Damasco el 1 de abril. Recordemos que ahí comenzó todo, ese ataque a la embajada en Damasco, la embajada iraní. Ahí fue donde comenzó este conflicto. Irán prometió una respuesta y así fue, respondió con la cantidad de misiles y drones que ya habíamos visto. Y una vez Irán hace esta acción, los hebreos también dijeron vamos a responder y también respondieron de la misma forma, ¿no? Lanzando unos misiles, pero que realmente ninguno de estos dos ataques han tenido efectos destructivos afortunadamente, pero vamos a ver hasta dónde pueda llegar esta situación, porque recordemos que Irán había dicho que si Israel respondía a ese ataque que habían hecho los iraníes con misiles y drones, entonces ellos iban a responder 10 veces peor. Entonces vamos a ver si la cosa queda aquí o si Irán cumple su palabra. Ojalá que no, pero vamos a ver si cumple su palabra de responder de forma feroz. Más de 6 meses después de los ataques y del conflicto allí en la franja, ya esto se ha extendido a ambos lados de la frontera entre el Líbano e Israel y al Golfo Pérsico. El temor es que Medio Oriente esté al borde de un conflicto total. Bueno, ya parecería que estuviese a punto de suceder esto, ¿no? Con peligros tanto globales como regionales. Los iraníes están restando importancia a lo ocurrido en Isfahán, que fue que fue el epicentro de esta respuesta por parte de los hebreos, que como decía, no fue un ataque fuerte. Al parecer por eso los iraníes no le han prestado mucha atención. Los informes iniciales dijeron que no había ocurrido ningún ataque. Más tarde, un analista de la televisión estatal afirmó que las defensas aéreas habían desactivado drones lanzados por infiltrados. Los medios de comunicación oficiales publicaron fotografías jocosas de drones en miniatura. Israel respondió al ataque del sábado pasado desde Irán a pesar de años de enemistad y amenazas. Era la primera vez desde el establecimiento de la República Islámica en 1979 que Irán lanzaba un ataque directo desde su territorio al país hebreo. Durante este ataque el gobierno iraní lanzó más de 300 misiles y drones. Casi todos ellos fueron destruidos por las defensas aéreas de Israel, apoyadas por Estados Unidos, Reino Unido y Jordania. Los iraníes dejaron claras sus intenciones, dando tiempo a Israel y a sus aliados para prepararse, y rápidamente emitieron una declaración en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York de que su represalia había terminado. Entonces, esto era lo que decía ahorita, ¿no? Esto, más allá de ataques con la intención de hacer daño, parece más una manifestación de intenciones, una manifestación del poder bélico, porque Irán advirtió al país hebreo que los iban a atacar. Incluso sabían la hora en que iban a llegar los misiles, es decir, era como algo anunciado, entonces era muy complicado que esto tuviese efectos destructivos. Y el ataque que hicieron los hebreos, pues es del mismo nivel, ¿no?
sin ningún tipo de daños fuertes sobre el territorio persa. Biden instó a Israel a aceptar la victoria, pero Israel insistió en que devolvería el golpe. Desde el principio, esta crisis ha demostrado lo mal que se entiende Irán e Israel. Ambos calcularon mal y profundizaron la crisis. Israel podría creer que Irán no respondería con nada más fuerte que la indignación cuando mató al general Mohammad Reza Saedi en Damasco. Su ataque aéreo destruyó el consulado en el complejo diplomático iraní en Damasco y bueno, hubo más personas afectadas y todo el daño material, ¿no? Irán anunció que consideraría el hecho como un ataque a su propio territorio. Israel afirmó que las instalaciones no estaban protegidas por convenciones diplomáticas, ya que los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán habían convertido el lugar en un puesto militar. Pero a pesar de esto, Irán y los aliados occidentales de Israel no aceptaron una reclasificación unilateral del estatus del edificio y el gobierno de Teherán esperaba que Israel aceptara poner fin a los acontecimientos después de su respuesta. Esto al parecer fue otro error de cálculo, puesto que si tras el ataque a Isfahán no siguen más ataques, entonces las tensiones inmediatas disminuirían. Lo que ocurrió de la noche a la mañana podría ser el intento del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, de responder sin enemistar a Biden más de lo que ya lo ha hecho. La respuesta de Israel realmente ha sido muy suave, igual que el ataque de Irán. Aquí realmente no se hicieron daño, pero esto desestabiliza la región, profundiza el odio que se tienen ambos pueblos y cualquier movimiento en falso, ahí sí que se podría desatar un conflicto con consecuencias muchísimo más graves. Si es así, otra cuestión es si el ataque será suficiente para los ex generales del gabinete de conflicto de Israel, que se cree que quieren una respuesta fuerte. Y eso es lo que muchos esperaban, que la respuesta de Israel fuese como nos tiene acostumbrados, ¿no? Desafortunadamente, respuestas violentas, desmedidas, bueno, con una intención de aplastar a sus enemigos totalmente, y en este caso y de momento, porque no sabemos cómo vaya a terminar esto, tuvo ese impacto fuerte. Pero yo creo que esa realmente era la intención de Israel, pues ellos querían responder el ataque de Irán, no se iban a quedar con esa, pero ellos saben que si hacían un ataque mucho más fuerte, ya pues habría que prepararse para el conflicto directo con el país persa y posiblemente con los aliados en la región. Entonces creo que ahí los hebreos midieron su respuesta para que la cosa no se saliera de control y además para no generar más reacciones negativas en contra del país hebreo por parte de la comunidad internacional, para no profundizar el conflicto que ya se está generando en esa región de Medio Oriente. Fue una respuesta medida para mostrarle a Irán y al mundo de que ellos no se iban a quedar quietos después del ataque de Irán, pero midiendo su respuesta para que aquí no se desate el caos total. Los aliados de la coalición ultranacionalista de Netanyahu también exigieron una represalia feroz por parte de Israel. El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, dijo que los israelíes debían enloquecer cuando Irán atacó. En una publicación en las redes sociales describió el ataque a Isfahán como débil. La mejor opción para la región, en opinión de los gobiernos occidentales, es que tanto Irán como Israel pongan fin a este conflicto. Sin embargo, aunque este sea el final de esa etapa de esta crisis, se han establecido nuevos precedentes. Irán atacó a Israel con una ofensiva directa e Israel respondió con su propio ataque directo. Se trata de un cambio en lo que a menudo se denomina en la región como las reglas del juego, que rigen a lo largo del conflicto entre estos dos pueblos. El largo conflicto clandestino entre estos dos países ha salido de las sombras. ¿Y por qué ha salido de las sombras? Porque sabemos que se tienen un odio milenario, porque esto no es de ahora, pero no habían ocurrido ataques directos hacia ambos territorios donde ambos países reconocieran y se adjudicaran dicho ataque. Entonces, esto es algo sin precedentes porque siempre el conflicto había sido indirecto, como dice acá, estaba metido dentro de las sombras. Atacaban por intermediarios, ataques indirectos, pero no había habido un ataque frontal. Así que esto, como dice acá, siente un precedente y de momento el conflicto al parecer termina en este punto, a menos que Irán decida responder. Porque lo que se dice en las noticias hasta este momento que estoy grabando este video es que Irán no le ha dado mucha importancia a la respuesta de Israel, por lo que fue muy suave, muy débil. Así que podría esto pacificarse, entre comillas. Pero recordemos algo que tocábamos en el video anterior cuando analizábamos el primer ataque de Irán. Y es que las profecías hablan de un pequeño conflicto intrascendente. Si esto llega a quedar aquí, no pasa más, nadie más responde. Obviamente va a quedar como eso, como un conflicto intrascendente. Es un conflicto porque hay dos partes y ambas partes se atacaron.
pero no hubo grandes daños materiales, no hubo pérdidas humanas, no hubo utilización de armas de destrucción masivas, no hubo nada de esto. Entonces dice la profecía que de ese pequeño conflicto que es intrascendente porque no va a trascender más allá de lo que hasta el momento ha sucedido, de esto quedan heridas abiertas. Y esto es un conflicto que no tiene precedentes. Pero no hubo daño de momento. Pero sí van a quedar aún más rencores, aún más odios. Pueden quedar esas heridas que más adelante salgan a relucir. Y aquí es donde se podría escalar la violencia a unos límites inimaginables que podrían llevarnos al enfrentamiento global. Porque el paso que podría seguir a nivel global es un intento de pacificación a la región de Medio Oriente y a lo que está ocurriendo en Europa del Este. Tratados de paz que busquen poner fin a todo esto. Una paz aparente que dice la profecía que se romperá. Se romperá el pacto de paz por la piel amarilla. Y esto podrían ser los chinos. Y al romperse este tratado de paz, entonces ahí sí comenzaría la conflagración en donde se involucrarían todas las potencias. Y ahí sí no hay vuelta atrás. Tercer enfrentamiento bélico mundial. Eso es algo que podría generarse de las heridas abiertas que están dejando estos conflictos, como este que ha ocurrido entre Israel e Irán. Habría que ver, habría que estar pendientes, analizar todo este contexto, ¿no?, geopolítico para ver el rumbo que va tomando esto. Pero yo interpreto, ¿no?, según lo que va diciendo el mensaje profético, que lo más probable que pueda surgir ahora es una pacificación, porque el conflicto bélico mundial está a 1 centímetro, a un movimiento en falso de que ocurra. Entonces ya la violencia no puede escalar más, porque si escala más, entonces ya no hay nada que hacer. Ahora en este momento pienso que se van a comenzar a buscar tratados, acuerdos, y sería el paso lógico, entre comillas, porque esta gente pues no actúan bajo la lógica, sino bajo el odio y la venganza, pero el paso lógico sería una pacificación a toda esta escalada de violencia, donde digan, bueno muchachos, vamos a calmarnos un poquito porque ya nos estamos pasando, ya llevamos bastante tiempo en esto, vamos a buscar soluciones. Pienso que eso es lo que podría ocurrir. Y luego de eso, cuando digan paz y seguridad, es porque viene destrucción repentina. Y ese contexto de pacificación, ya esto es una interpretación mía, podría estar ligado con el regreso de Donald Trump al poder en los Estados Unidos. Porque Donald Trump demostró ser un poco más pacífico, no le gustaba estar metido en tantos conflictos como lo hizo Obama, Bush, como lo hace el señor Biden. Entonces, de pronto, en el gobierno de Donald Trump, que lo más seguro es que él llegue a quedar, sea una realidad esa pacificación mundial aparente. Pero esto, vuelvo y repito, es una interpretación mía. No quiere decir que esto sea así. Hay que seguir analizando lo que va a ir ocurriendo a nivel mundial. Así, en el proceso, Irán e Israel demostraron que a pesar de toda la obsesiva atención que se dedican mutuamente, no son buenos para leer las intenciones del otro. En una parte del mundo altamente inflamable, eso no es alentador. Eso es el resumen de lo que ocurrió en la madrugada del viernes allí en Medio Oriente, y lo más seguro es que la cosa quede hasta este punto, a menos que Irán cumpla lo que dijo de responder 10 veces peor, que de momento yo no lo creo. Además de esto, Israel notificó a Estados Unidos, y esta es una de las razones por las cuales el ataque de Israel fue suave. Según dijo a NBC un alto funcionario estadounidense, los Estados Unidos no estuvo involucrado en el ataque a Irán, y además Israel notificó a Washington antes de llevarlo a cabo. Israel lo que hizo fue llamar a Washington y decir, vamos a atacar, pero no se preocupen, esto lo vamos a hacer nosotros. Va a ser muy suave porque no nos podemos quedar con eso que nos hicieron los persas. Nosotros tenemos un Dios que nos eligió, que nos enseñó la venganza, Jehová Dios de las venganzas, Jehová Dios celoso y posesivo, vengativo, y debían responder como ese pueblo elegido por un falso Dios. Y así fue, respondieron, Estados Unidos lo sabía, de hecho por medio de funcionarios estadounidenses se confirmó la noticia de la respuesta de Israel, pero aclarando de que ellos no tuvieron nada que ver. Supuestamente se grabaron algunos videos, esto no es confirmado, de lo que ocurrió sobre territorio iraní. Vamos a ver lo que se grabó y se publicó por algunas redes sociales. Eso supuestamente serían los misiles interceptados. Sonidos de explosiones.
Bien, este es uno de los videos. Vuelvo y repito, esto no está confirmado que realmente haya sido en territorio persa. Ya sabemos cómo es el tema de las redes. Corre mucha información falsa. Y uno tiene que tener pues mucha prudencia al compartir informaciones, al compartir video, porque puede uno estar replicando fake news. Ahí se ven los estallidos en la lejanía. Y esto supuestamente serían las explosiones de la zona allí en Isfahan, donde habría sido el ataque principal. Pero aún no se ha confirmado si corresponden a territorio iraní. Bien, además de esto, otro tema que empeora la situación y pone aún más tensas en las relaciones es el tema de la franja, que obviamente eso sigue encendido. Pero en esta ocasión Estados Unidos veta la solicitud de Palestina ante la ONU para ser un Estado. Y esto es algo que nunca va a ser posible. Ya yo lo he comentado en otros videos, que la intención de Palestina es ser reconocido como un Estado, pero es algo que no va a ocurrir, porque quien lidera el mundo, que son los hebreos, no lo van a permitir, porque además Palestina quiere crear un Estado en ese territorio que Israel reclama como suyo. Así que esto de ninguna forma lo van a permitir. Estados Unidos impuso un veto a la solicitud palestina de reconocimiento como Estado presentada ante la Organización de las Naciones Unidas. La propuesta, que había sido aprobada por 12 de los 15 miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, enfrentó la disconformidad de Estados Unidos, quien ejerció su derecho al veto, además de registrar 2 abstenciones. Estados Unidos, firme aliado de Israel, argumentó que la declaración de un Estado palestino debería surgir como resultado de negociaciones directas entre Israel y Palestina, más allá de decisiones unilaterales en foros internacionales. Vedant Patel, portavoz adjunto del Departamento de Estado estadounidense, manifestó temprano este jueves que las acciones prematuras en Nueva York, aun con las mejores intenciones, no conseguirán garantizar la condición de Estado para el pueblo palestino. Asimismo, enfatizó la falta de consenso sobre si Palestina cumple con los requisitos necesarios para obtener una membresía completa como Estado. Por su parte, Said Abu, representante especial palestino, expuso ante el Consejo de Seguridad su incomprensión frente a la resistencia a reconocer el Estado palestino, cuestionando cómo dicho reconocimiento podría perjudicar las perspectivas de paz en la región. Bueno, esto es fácil de comprender por qué no se permite un Estado palestino, porque ellos reclaman un pedazo de tierra donde Israel planea instaurar en su totalidad el Estado de Israel con su capital Jerusalén. Ellos dicen ser el pueblo elegido, que esa tierra se las prometió su Dios, y ellos no van a permitir que nadie más se establezca en ese lugar. Además tienen el respaldo de los Estados Unidos, que es una de las potencias más fuertes a nivel mundial. Tienen de aliados a muchos países europeos que también son potencias. Entonces aquí no hay forma de que los palestinos logren establecer ahí su Estado. La intención de Israel es sacarlos de ahí, tomar total control de la franja, como ya prácticamente lo tienen, y luego sacar a los palestinos que queden de Cisjordania, de la Cisjordania ocupada, controlar ese territorio también y controlar Jerusalén. Ese es el plan que ellos tienen trazado. Miren que lo van llevando a cabo, lo van ejecutando, y cómo van ahora a decir, no, sí, aceptamos un Estado palestino allá en Israel. Esto no va a pasar de ninguna forma. Lo único que podría ocurrir aquí es un aparente acuerdo de paz, que era el que hablaba ahorita, donde se sienten ambas partes y que hay ahí un intermediario, que es probable que tenga que ver con el Mesías hebreo, que en esa etapa inicial, cuando comienza a aparecer en el mundo, traiga algunas soluciones, plantee algunos acuerdos para solucionar las problemáticas más profundas que tiene la humanidad. Una de ellas, el conflicto en Medio Oriente. Entonces es posible que este personaje se siente a negociar con ellos y logre una solución. Luego de esta solución aparente es donde ese pacto se rompe, que es lo que dice la profecía, y esto estalla en un conflicto bélico mundial que tiempo después el mismo personaje que estableció ese primer pacto en Medio Oriente volverá a hacer otro pacto, pero esta vez a nivel mundial, para pacificar el tercer enfrentamiento global. De que esto suceda así es una probabilidad, es una interpretación mía, pero vuelvo y repito, la única forma que aquí hay un acuerdo entre ambas partes es que hay un intermediario
y haya una aparente solución, una aparente paz, un arreglo para que ambas partes estén contentas. Pero esto obviamente será un movimiento permitido y estratégico por parte de Israel, porque ya sabemos que la intención de ellos es apoderarse de todo. Entonces, si ellos permiten un acuerdo con los palestinos es porque les conviene, no es porque estén pensando en el bienestar de los palestinos. Les conviene para hacer algún movimiento, para que luego de ese pacto se rompa y puedan, en medio de ese caos y desestabilización, puedan apoderarse por completo de Jerusalén. Eso sería la única posibilidad. De resto, esto no va a suceder, que haya un Estado oficial de Palestina allí en ese lugar. En contraparte, el ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Israel Katz, aplaudió la acción estadounidense. Hombre, cómo no, si son amiguis, calificando la solicitud palestina como una propuesta vergonzosa. Katz condenó duramente los recientes actos violentos atribuidos al grupo Hamas, incluyendo un ataque devastador que resultó en la mayor tragedia, según él, hacia el pueblo hebreo desde el Holocausto. Bueno, y si esto es una tragedia, ¿qué será lo que están haciendo ellos en la franja? El terrorismo no será recompensado, afirmó Katz, comprometiéndose a continuar la lucha hasta sacar a todos los palestinos de la franja y la liberación de los 133 rehenes actualmente retenidos allí en la franja. Y este veto de Estados Unidos, por supuesto, no ayuda a solucionar el conflicto en Medio Oriente. Esto sigue profundizando las tensiones, los desacuerdos, y está esa zona de Medio Oriente a punto de estallar. Y era lo que decía ahorita, o esto se pacifica, se buscan acuerdos, que es lo que yo creo que puede continuar, porque si esto se llega a salir de control solo un poco más, ya no hay vuelta atrás. Se desata un conflicto regional que va a tener repercusiones mundiales, no nos quepa duda. Pero hablando de las tensiones en Medio Oriente, en el video anterior que hablamos sobre este tema, planteamos esa profecía de la que he venido hablando, donde se comentaba de un pequeño conflicto intrascendente que tomará dimensiones incontrolables, y esto llevaría a que las potencias se involucren y se desate el conflicto mundial. Pero en medio de esto habría un acuerdo de paz, una pacificación que se debe romper para que, bueno, el caos se desate sobre la tierra. Y ese mensaje profético es un diálogo que está en el libro Omni, Alborada Humana, y ahí en ese diálogo Enrique interpreta que ese pequeño conflicto pudiese surgir en Oriente. Pero hay otro diálogo que también es profético, que no coloqué en el video anterior, y que este nos puede ayudar a comprender un poco más la situación y lo que podría ocurrir. Vamos a comparar ese diálogo con lo que está ocurriendo actualmente y vamos a ver que parecería que se estuviese cumpliendo al pie de la letra. En el libro Omni, Alborada Humana nos dice lo siguiente: ellos me mostraban las cosas sutilmente, dice Enrique, como llenando los vacíos que se me presentaban a cada momento. Algo inolvidable es la forma como me explicaron el desenvolvimiento de la trama de la evolución humana terrestre, comenzando con la espantosa conflagración muy próxima en el tiempo. Esto es conflicto bélico, cuando habla de conflagración. Y así le dijeron los pleyadinos: la copa se ha rebosado, Enrique, ya no es posible echar marcha atrás. Desafortunadamente, los espíritus más alertas sabrán reconocer los hechos propiciatorios de estos acontecimientos. Entonces, lo primero que advierten es que un conflicto de escala mundial ya no es posible echar marcha atrás, es inevitable, como en algún apartado de este libro también lo dicen, eso va a suceder. Y dice que habrá espíritus que estarán más alertas, y al estar más alertas, pues se podrán preparar mejor, y ellos sabrán reconocer los hechos propiciatorios de estos acontecimientos. Lograrán identificar cuando esto esté comenzando. Pero al dar la voz de alerta, no se les creerá. Y por el contrario, serán mofados y ridiculizados. Como muchas personas, canales, medios alternativos, periodistas, que desde hace mucho tiempo han venido advirtiendo que esto se viene sobre la humanidad, que este conflicto bélico va a estallar. ¿Y qué dice mucha gente? No, este es un loco, este es un conspiranoico, este es un fanático, eso no va a suceder, estás haciendo interpretaciones erradas, como muchos de los comentarios que me ponen allí cuando hablo de estos temas. No, que tú crees solo en los pleyadinos, que la profecía no se cumple, y muchos mensajes de burla, de críticas, y es normal, yo solo entiendo. La gente no tiene por qué creer lo primero que vea por ahí. Está muy bien ese espíritu crítico, pero más allá de eso, esto es una realidad. Y solo los que estén atentos logren leer los acontecimientos
se podrán ubicar y se podrán preparar mejor. Y aquellos que se han mofado, que se han reído, cuando esto estalle, hay que ver lo que van a hacer porque les tocará correr para poder prepararse. Y dice acá, esto sí ya es dicho directamente por los pleyadinos, ya no es interpretación de Enrique como el diálogo que mostramos en el video anterior. Se desarrollará un incidente en Oriente que repercutirá en los Estados Unidos a nivel diplomático primero. Entonces, cuando aquí hace referencia a Estados Unidos, obviamente quiere decir que ese conflicto tiene que ver con Israel, sin lugar a dudas porque Israel es el aliado. Y si va a tener repercusiones diplomáticas, lo más probable es que las acciones de Israel terminen afectando las relaciones que tenga Estados Unidos a nivel internacional, algún tipo de sanción, algún tipo de disgusto internacional por ese conflicto en Oriente. Ahora mismo lo que está sucediendo en la franja ha tenido consecuencias a nivel internacional, a nivel diplomático. Muchas relaciones que ha tenido Israel con algunos países se han roto. Estados Unidos también ha sido señalado por apoyar el genocidio. Es decir, es probable que ese conflicto en Oriente tenga que ver con lo que está sucediendo en la franja y también ahora mismo con lo que está sucediendo con el país persa. Luego dice, para extenderse en Europa y terminar en Asia. Comienza en Oriente y se va trasladando de un nivel regional, va tomando dimensiones mundiales. Esto es muy posible, se puede evitar gracias al buen juicio de los hombres latinos. Esto posiblemente ocurrirá cuando se hayan firmado tratados de paz más seguros y el hombre se sienta totalmente protegido, que es lo que venimos diciendo a lo largo de este video y en el anterior video que hablamos sobre esta noticia. El paso a seguir, lo más probable en medio de estas tensiones, sea una pacificación, tratados de paz, acuerdos de paz. Y derivado de esta situación de una falsa paz, se rompen los acuerdos y ahí es donde comienza la conflagración mundial. Este diálogo repite de alguna forma lo mismo que comentamos en el diálogo que también tuvieron los pleyadinos con Enrique. Ese es el orden de los acontecimientos. Conflictos previos en Oriente, una pacificación y luego de que se rompen esos pactos de paz viene una escalada global de violencia. Ese sería el orden o lo que se puede interpretar del orden de los acontecimientos. Pero llama la atención aquí que dice que esto se podría evitar. Y dice, gracias al buen juicio de los hombres latinos. Entonces aquí está mostrando una, digamos que una esperanza o una característica de un continente en específico y sobre todo de una raza, la raza latina. ¿Y por qué? Bueno, la raza latina tiene una característica, los latinoamericanos o el ser humano natural que pueda estar en cualquier parte del mundo también, y es que el ser humano original no participa de estos genocidios y estos eventos bélicos de destrucción masiva. Un ser humano original se opone a estas situaciones y usted puede ver muchas personas protestando, incluso algunos presidentes de países latinos oponiéndose a este tipo de conflictos. ¿Por qué? Porque hay una esencia diferente en Latinoamérica, hay una esencia diferente en la raza latina que propende, más allá de sus errores, de sus situaciones de dificultad, al final siempre va a defender la vida, porque es la esencia natural del ser humano. Pero eso también le puede suceder al europeo, al asiático, al norteamericano, que entienda que esto que se está viviendo en el mundo es una completa locura. Entonces, aquí el llamado principalmente es para los latinos, que entiendan que debemos oponernos a estas situaciones. No reírnos y ridiculizar a aquel que está denunciando esta situación tan grave y que está denunciando que esto va a estallar en cualquier momento, sino al contrario, en vez de burlarse, en vez de señalar, en vez de criticar, comparta la información y advierta a las personas que usted más pueda que debemos prepararnos y debemos ser conscientes de que esto en cualquier momento nos puede estallar en la cara. Porque al final, esto de lo que se trata es que como humanidad entendamos que este tipo de conflictos no nos llevan a nada positivo. Aquí está en juego la vida de una humanidad, la estabilidad planetaria. Estamos gobernados por unos locos, unos psicópatas que tienen armas de destrucción masiva y las van a utilizar porque como humanidad hemos permitido que ellos nos gobiernen. Entonces, si como humanidad comenzamos a ser conscientes que al futuro estos poderes deben dejar de existir, entonces desde el presente vamos a comenzar a no seguirlos apoyando. Y esa es la intención de estas advertencias,
que comencemos a ver un futuro sin estos poderes que controlan y que nos han llevado a la ruina. Ese es el objetivo, que la humanidad despierte, entienda, comprenda que esto no puede seguir más. Vamos a sufrir una situación lamentable, porque ellos se van a enfrentar por tercera vez y van a darse con todo. Y ahí vamos a aprender como humanidad con dolor que no debimos aliarnos con estos poderes oscuros. Lo vamos a comprender al final. Muchos, como dice acá, los espíritus que estén más alerta, lo aprenderán con amor. Se sabrán anticipar a los acontecimientos y se habrán preparado. Pero la gran mayoría lo aprenderá con dolor cuando les estalle el conflicto en la cara. Esa es la realidad. Y así entenderemos que hacia futuro solo debemos ser gobernados por nuestra conciencia, por el desarrollo interior que hayamos logrado para vivir en una dimensión de una humanidad diferente, ya sin esta cantidad de psicópatas que ahora mismo controlan el mundo. Una de las señales que servirán para identificar estos momentos será cuando algunos países latinoamericanos estén casi arruinados y se atrevan a protestar. Bueno, la ruina en América Latina ya viene hace rato. Hay muchos países que están casi en la bancarrota. Veamos Argentina, Venezuela, Colombia, países de Centroamérica. Bueno, hay varios países que ya están en esta situación y desde hace algunos años se han venido sucediendo protestas. Protestas en Colombia, en Argentina, en Venezuela, en Ecuador. Han habido varias protestas, recuerden, de todas esas manifestaciones que en los últimos años ha habido por la inconformidad que hemos tenido hacia los gobiernos y la situación lamentable que hemos vivido. Así que eso ya ha ocurrido y aquí se nos dice que eso podría ser la señal para identificar esos tiempos. Y veamos que ahora mismo está el conflicto en Oriente. Y esto no durará muchos años. Todos, absolutamente todas las organizaciones políticas y religiosas caerán sin contemplaciones. Y caerán porque ese mundo en el que vivimos debe desaparecer. Al final esto no continuará más porque las religiones nunca entregaron respuestas espirituales, son basadas en la adoración a falsos dioses y cuando el ser humano comprenda la verdadera espiritualidad, las religiones obviamente perderán todo el poder que tienen. Y cuando el hombre comprenda que debe aprender a gobernarse él mismo con su propia conciencia, no va a necesitar de sistemas políticos corruptamente organizados para dirigir a los pueblos. Esa es la dimensión que la humanidad terrestre deberá alcanzar hacia el futuro, porque estos poderes dejarán de existir. Me quedé estático y frío. Cyril solo me miraba midiendo mis reacciones a tal predicción. Claro, ahí Enrique quedó sorprendido. Ahora imagínense si Enrique estuviese vivo en la actualidad y estuviese viendo lo que está ocurriendo. Ahí entendería que eso que los pleyadinos le comentaron hace más de 40 años está comenzando a tener estricto cumplimiento. Aunque muchos vean esto como una locura, que no crean en los pleyadinos, no importa, eso cada quien es libre de pensarlo. Pero la realidad es que lo que está escrito y lo que le dijeron en profecías se ha venido cumpliendo. Así que cuando se ven los acontecimientos y uno entiende que esto ya había sido anunciado, es mejor comenzar a prepararse, ser conscientes que esto está sucediendo, que esto va a estallar en algún momento y de esa forma nos va a tomar con una mayor estabilidad si hemos tomado las medidas necesarias para cuando llegue ese desafortunado momento. Y bien, este era el reporte de las últimas noticias que quería compartir con ustedes sobre lo que viene ocurriendo en Oriente Medio. Una respuesta de Israel al ataque de Irán y esperemos a ver si esto se pacifica, que desde mi punto de vista es lo más seguro, pero habría que esperar si Irán hace algo que yo de momento lo dudo porque realmente no fueron ataques fuertes. Estaré leyendo sus opiniones en los comentarios, a ver qué opinan de toda esta situación. Si este video les gustó, les agradezco un like, la suscripción a este canal y compartirlo para que llegue a más personas. Hasta la próxima.